¿Cómo estás, Paulita? Mira, Pablo, te presento a Eduard Málaga. Eduard es un neurobiólogo de la Universidad Cayetano Heredia. Ha hecho un taller un centro de neurobiología aquí en el Perú. Y nos va a hablar sobre lo que es el manejo de ciertas especies que ya está trabajando para ver cómo las neuronas van funcionando, cómo está viendo esto de que las neuronas pueden seguir viviendo más adelante, porque hasta ahorita sabemos que las personas tenemos cierta cantidad de neuronas, se supone que los agentes externos van a ir matándolas y que no se pueden regenerar, pero Edward nos viene a traer la gran noticia que sí se pueden regenerar. ¿O qué pasa, Edward? Cuéntanos. O en todo caso que continuamos, ¿no?, generando neuronas durante toda nuestra vida. Exacto. Bueno, no es un descubrimiento mío, hay que aclarar esto. Es un paper, un artículo que se ha publicado hace unos meses, hace un mes, muy recientemente, una investigadora española que encontró que efectivamente seguimos produciendo neuronas nuevas. ¿Y cuál es la base de este debate? Es una controversia ya continua, hace muchas décadas. Se debate si es que realmente producimos neuronas hasta la vejez o terminamos de producirlas cuando el cerebro ya se formó en la adolescencia. Y mucha gente ha argumentado a favor de que, bueno, los humanos ya no producimos neuronas. Es más, sabemos que si tenemos un daño cerebral, un accidente, por ejemplo, ya no nos regeneramos. Así es. ¿No? Entonces, ese es el problema médico, digamos. Pero se sabía, por ejemplo, que en mamíferos, en primates, en las ratas, había una región del hipocampo, una parte del cerebro que es responsable de la memoria, que aproximadamente 5% de las neuronas se regeneraban, se seguían produciendo toda la vida. Entonces hay gente que encuentra resultados experimentales que respaldan esto, otros que lo contradicen y así y así. El año pasado salió otro artículo también en Nature Medicine en que se rebatía completamente la tesis de que había neuronas. No encontraron evidencia. Entonces se cerró el debate, no hay esperanza. Y ahora, un año después, sale este nuevo artículo donde con otras técnicas un poquito más sofisticadas, con mucho más cuidado, este grupo español de la Universidad Autónoma de Madrid ha encontrado que finalmente sí hay evidencia de que tenemos neuronas jóvenes recién formadas en el cerebro. Y lo interesante es que hicieron el estudio en un rango de edades bastante amplio, desde los 43 hasta los 97 años. Y hasta los 97 años, en cerebros de pacientes ya fallecidos, obviamente, encontraron evidencia de estas neuronas jóvenes. Entonces hay esperanza de que hay una posibilidad de que estas neuronas nos puedan ayudar a resolver algunos problemas. Como por ejemplo el tratamiento para el Alzheimer. Exactamente. Ahora, solo para terminar el tema del artículo, hay que tomar esto también con cuidado, ¿no? Porque habría que demostrar científicamente que esas neuronas son capaces de resolver algún problema, son capaces de generar, de llenar los vacíos. Claro, ¿Cuánto dime. Tenemos que ver que esas neuronas son nuevas para poder seguir trabajando. Claro. ¿No? Pues deberían ser pluripotenciales, ¿no? O sea, deberían hacer todo. Esa es parte del debate, ¿no? Llegas a un buen punto ahí, porque ¿cómo se identifica que hay neuronas nuevas en el cerebro? Hay unos métodos de tinción, que le pones una tinta especial, un anticuerpo, que detecta solamente las nuevas. Entonces, cuando miras una sección del cerebro, vas a ver todas las neuronas y de repente 1, 2, 3, 4 rojitas que las vas contando. Y esas células que están pintadas de rojo son las nuevas. Entonces, tienes diferentes maneras de pintarlas, de teñirlas, y con eso sacas tu estadística, sacas tus números y dices, hay tantas por tantas, ¿no? Hay, por ejemplo, 40.000 neuronas nuevas por milímetro cuadrado, es lo que encontraron ellos. Y ven que esto va creciendo con la edad. Y lo interesante es que hasta los 97 años se encontraban, pero encontraban un 30% menos que el paciente que tenía 43, que el sujeto que tenía 43 años. Y cuando vieron cerebros de Alzheimer, vieron que también sobre ese 30% que ya se había reducido, un 30% adicional había decrecido. Entonces, ustedes ahorita han hablado un poquito del Alzheimer como enfermedad, pero digamos que un rasgo esencial de esta enfermedad es que progresivamente se van muriendo las neuronas, es muerte de las neuronas. ¿Okay? Entonces, se pierden las neuronas y no las regeneramos. Entonces la pregunta es, si tenemos neuronas nuevas en este cerebro de 97 años, ¿por qué no bastó para recuperar la función cognitiva? Claro. Es decir, no es suficiente, es alentador, pero no es suficiente. Tendría que descubrirse alguna manera de estimular este proceso para que las células generen más células nuevas. Y tendría que demostrarse que esas células nuevas pueden ejercer funciones cognitivas. Porque puedes tener células nuevas, pero están ahí. O depende del área, ¿no? Claro. Claro, que puedan revertir en todo caso. Que puedan solucionar el problema. Entonces, lo que tú decías también es un punto de crítica de ese artículo porque no se encontró los precursores de esas neuronas, es decir, las células madre. Cuando encuentras células que se están formando nuevas, debería haber un pool, un grupo de células madre que son la madre de eso, obviamente. Y eso no encontró este estudio. Entonces, hay críticas, ¿no?, a favor y en contra, pero digamos en contexto global yo creo que
estamos de acuerdo en que es un paso adelante. Claro, ¿no? Porque las personas de a pie como yo se preguntarán, bueno, entonces, ¿en qué quedamos, no? ¿Sí o no? Como de ti, ustedes son especialistas, todos los días hablan de estas cosas. Pero- Yo no, porque yo aprendo todos los días, que es diferente. Muy bien, muy bien. Tenemos su título, Paola, acá. No te preocupes. Sí, debe ser doctor en la calle, me imagino. Sí, algunas veces. Así que eso es, ¿no? Digamos, pero hay que tener, como les digo, cuidado porque el Alzheimer es un mal muy complejo. O sea, a nivel, digamos, molecular, que es lo que yo trabajo, sabemos que lo que todo el mundo conoce como Alzheimer, que es la pérdida de la memoria, la aparición de placas amiloides en el cerebro, es la fase tardía. Eso no es realmente el origen de la enfermedad, eso es el producto de la enfermedad. La parte final. Y la enfermedad empieza cuando tenemos 30 años, 35 años, empieza décadas antes. Las células empiezan a morir muy progresivamente y no nos damos cuenta, porque tenemos Claro. tantas. Sí. ¿No? Entonces, también es importante trabajar en la parte temprana de la enfermedad. Y es lo que este estudio también dice, ¿no? Sería importante saber si ya de 30 años antes la capacidad de producir las células nuevas se está perdiendo, para ver cómo se ataca. Y luego Entonces, también saber si tenemos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, si mi abuelo tuvo Alzheimer, ¿no? Tengo mayores probabilidades de tener la Sí, enfermedad. ahí hay que decir también que se sabe ya que la estadística, ¿no? La proporción de casos de Alzheimer que son genéticos, heredados, es entre 5 y 10% máximo. Ah, no es mucho. La gran mayoría es lo que se llama esporádico Ajá. y por eso se dice está asociado al envejecimiento. Ah, eso es un buen punto. Yo pensaba que la carga genética sí influía bastante. Bueno, es un buen punto porque todos vamos a envejecer. Claro, pero yo pensaba que era más Claro. porcentaje. Sí, sí, Ajá. es muy reducido. La mayoría de estas enfermedades, sean priónicas, Alzheimer, Parkinson, todas las que tienen que ver con degeneración neuronal en el cerebro, es un porcentaje muy reducido de genética. El problema es que, o sea, la bala de oro, ¿no? O sea, tú vas a ser el uno en un millón que te toca, ¿cómo lo sabes? Si te toca, la verdad es que yo prefiero saber que tengo una historia genética para poder adaptarme a la situación y no saber qué hacer, Claro. ¿no? Hoy hemos estado hablando, o estamos hablando, mejor dicho, del Alzheimer, pero ayer comentábamos con Leslie, ¿no? El descubrimiento de un nuevo tipo de demencia, LATE, que se le llama LATE, por sus siglas. No sé si habrás Ustedes leído están un más poquito. informados que yo. Es otra, Tengo que salir del laboratorio a veces para leer un es poco. otra proteína también que está viéndose que está dentro de las neuronas tipo la beta amiloide, ¿Ya? ¿ya? Igual que va a ser una neurodegeneración interna. Late. Ajá. O sea, ese es el nombre que le han puesto a esta... Por sus siglas un poco complicadas, ya. Es el LATE. TDP 43, 47, algo Ah, así. TDP-43, claro, sí lo conozco. Claro, ya están, lo que pasa es que han salido ya más artículos diciendo pues, que hay otro tipo de demencia por otro tipo Claro. de proteína. Que Bueno, eso, pero eso no es Alzheimer. No, no es Alzheimer. Ajá. No es Alzheimer. Entonces, Hay un grupo de enfermedades neurodegenerativas causadas por proteínas de este tipo que se acumulan y forman grumos en el cerebro. Una de ellas es el Alzheimer. El Sí. Parkinson es lo mismo. La ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, Stephen Hawking, es lo mismo. sí. Pero son diferentes proteínas, ¿no? Entonces podríamos decir, Eduardo, que tenemos entonces descubrimiento de que hay neuronas nuevas que están encontrándose en cierta cantidad, que todavía está por definir si nacieron con nosotros y volvieron a activarse o están volviendo a nacer Realmente son nuevas. o son nuevas realmente. Y más importante aún si es que nos van a servir de algo. Claro, y eso todavía está en investigación y es algo interesante porque tenemos esperanzas para más enfermedades Claro, en el es futuro. un estudio, digamos, no concluyente al 100%, pero inclina la balanza hacia pensar que eso va a ser así. Y hay mucha gente que pregunta, bueno, entonces ya curaron el Alzheimer y en cuánto tiempo. Sí. Esas preguntas siempre para un científico son difíciles porque uno no puede saber qué va a pasar después. Después de esto probablemente alguien hará otro estudio para tratar de aislar esas células en un paciente vivo que es un humano. O sea, hay problemas éticos también para ese tipo de trabajos hasta realmente encontrar la solución. Claro, porque al final cuando sale la noticia es impactante. Claro. Pues acá estamos en Junta Médica para decirles a ustedes realmente cómo es la situación, porque está apareciendo evidencias de que hay neuronas nuevas, así que tenemos mucho futuro todavía por investigar. Claro que sí. O sea, básicamente estamos pinchando el globo. Estamos pinchando el globo. Un poquito. Sí, que no se reviente todavía, pero estamos pinchando el globo. Es correcto. Muy bien. Eduard Málaga, neurobiólogo del Departamento de Biología de la Universidad Cayetano Heredia, estuvo con nosotros el día de hoy aquí en Junta Médica, en nuestro bloque científico. Muchísimas gracias, Un Eduard. gusto, ustedes. un honor Haber estar estado contigo, No, Eduardo. igualmente, yo veo este programa muy seguido. No sabía que llego tarde al trabajo, pero lo veo muy seguido. Muy bien, Eduard, Encantado. muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, pero antes tenemos una consulta.